Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Os habla la pastora María Dolors Taengüey-Suñer de la Iglesia Evangélica Bautista Ebenecer en la ciudad de Reus. Muy bienvenidos a todos en este domingo 17 de mayo. Hoy quiero compartir con vosotros un texto de la palabra del Señor que nos ayuda a entender las palabras de Jesús cuando dice: os es necesario nacer de nuevo. Hoy quiero compartir con vosotros el texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Y dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: ¿tú que eres maestro de Israel, no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Esta expresión de nacer de nuevo es una expresión corriente, ¿verdad? La oímos cuando algunas personas han salvado la vida después de sufrir un accidente o de estar en una situación de peligro y dicen: ¡buf! He vuelto a nacer, he nacido de nuevo. Es una expresión muy familiar. Pero ¿a qué nuevo nacimiento se está refiriendo la palabra de Dios? Fijaros, la Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice que está establecido para toda la humanidad, para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando mueras, ¿crees que vas a ir al cielo? ¿Crees que vas a ir a la presencia de Dios? ¿En qué te basas para ello? ¿Qué argumentos tienes para ello? La palabra del Señor en el texto que hemos leído esta mañana nos dice que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios y para poder entrar en el reino de Dios. Antes de adentrarnos en el texto, vamos a ver un poquito el perfil de Nicodemo y esta conversación que tiene con Jesús. Dice que este señor, este hombre, Nicodemo, era fariseo, es decir, una persona intérprete de la ley, maestro de la ley, que vivía una vida piadosa conforme a la Torá, conforme a la ley de Dios, y que era un dignatario, tenía una alta posición social, política, espiritual, y va a Jesús y va de noche. A Nicodemo le importaban las apariencias. Parece ser que no quería que le involucraran mucho relacionándose con Jesús, que le vieran en esta situación. Y se dirige a Jesús diciendo las mismas palabras, las voy a leer, dice:
sabemos que has venido de Dios como maestro. De manera que se dirige a Jesús en plural. Es decir, que Nicodemo y otros tantos como él ya conocían las acciones de Jesús, ya habían oído y visto algo acerca de Jesús y le reconocían como maestro, como un rabí, como un maestro. Y reconocían que las acciones y todo lo que Jesús hacía tenía que venir de parte de Dios. Pero a pesar de los prejuicios y a pesar de querer guardar las apariencias, Nicodemo se acerca a Jesús. Y se acerca a Jesús de noche, como nos dice el texto. Y ante esta pregunta, o más bien esta manifestación, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Jesús le responde. Y le responde con esta frase. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en varias ocasiones apela a os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué significa que es necesario nacer de nuevo? ¿Qué es lo que significa esto? Pues en esa conversación que tiene Jesús con Nicodemo, cuando él le pregunta ¿cómo puede ser esto? ¿Es que puede un hombre volver al vientre de su madre y nacer? Por supuesto que no. Por supuesto que Jesús a continuación le dice lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De manera que no te maravilles, porque te digo que es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? Que en primer lugar, esa expresión, nuevo nacimiento, nacer de nuevo, implica una experiencia espiritual y una experiencia personal. Os es necesario nacer de nuevo. Pero, ¿por qué es necesario que nazca de nuevo espiritualmente? Porque nuestra condición espiritual nos dice la Biblia que es de lejanía de Dios. Toda persona está separada de Dios por su propio pecado. La palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado y estamos apartados de la gloria de Dios, de la buena relación con Dios, por causa de ese obstáculo tan grande que es el pecado. Tal vez tú puedes decir, bueno, pues yo soy una buena persona, no hago mal a nadie. Fíjate, hasta hago donativos y estoy apuntado como voluntario de Cruz Roja o me he apuntado como voluntario para ayudar a las personas en esta pandemia. Eso está bien, eso está bien. Pero Jesús dice, es necesario nacer de nuevo y a ti también te lo dice en esta mañana. Nacer de nuevo significa que necesitamos de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para entender cuál es nuestra situación y que traiga a nuestro corazón, a nuestro yo, la convicción de ser pecadores. Porque de manera natural muchos no la tienen o no la teníamos antes de que el Espíritu Santo trajese a nuestro yo, a nuestra conciencia, la convicción de pecado. Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, hablándonos sobre el amor de Dios, sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y la Biblia nos dice que todos hemos pecado y estamos apartados de la gloria de Dios. Todos somos pecadores ante Dios. Necesitamos el perdón de Dios para volver a reconciliarnos con Él. De manera que el obrar del Espíritu Santo, el oír la palabra de Dios, el oír del amor de Dios, el oír de lo que su Hijo Cristo ha hecho para rescatarnos y perdonar nuestro pecado, va trabajando en nuestra vida, lo vamos oyendo, lo vamos escuchando, lo vamos entendiendo. El Espíritu Santo es quien nos está guiando a que podamos ir a este punto, hasta que podamos vernos pecadores delante de Dios. Ese sería el primer punto y el primer paso para el nuevo nacimiento. Reconocerte pecador, pecadora, delante de Dios. Y es la obra y la acción del Espíritu Santo en nuestra propia vida, en tu vida.
en la mía, en todo aquel que oye la palabra de Dios, la acción del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Pero Nicodemo pregunta también, y tú también te lo puedes preguntar, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Es la acción del Espíritu Santo en nuestra vida para salvación. La bondad de Dios, dice la palabra de Dios, que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Y la carta del apóstol Pablo a Tito, que voy a leer en la Biblia, en el capítulo 3, versículos 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para toda la humanidad, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo puedes nacer de nuevo? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo hemos nacido de nuevo aquellas personas que ya hemos tenido esta experiencia? Pues en primer lugar reconociendo que la salvación, que el acercamiento a Dios, que el tener acceso a la presencia de Dios, que tener la entrada al cielo, no es por obras que nosotros pudiéramos hacer, no es porque seas una buena persona, que no lo dudo que seas una buena persona, no es por nuestros propios méritos, no es por las obras que pudiéramos hacer, obras buenas todas ellas, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Él es quien paga el precio de nuestros pecados, y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es la que nos está guiando a ese arrepentimiento, a esa confesión, a esa convicción de reconocernos pecadores delante de Dios y reconocer que no es por nuestros propios méritos, no es por nuestras propias obras, sino por la gracia de Dios en Jesucristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es imprescindible, reconocerlo para experimentar este nuevo nacimiento. No como algo que tengas que hacer como primer paso, segundo paso, tercer paso, sino como un arrepentimiento genuino, como un dejarte guiar y conducir por el Espíritu Santo que ya está obrando en tu vida para salvación. En esta misma conversación de Jesús con Nicodemo, el texto nos dice en el versículo 13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. La fe, la confianza en Jesús, creer que Jesús es el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz para perdón de nuestros pecados, para perdón de tus pecados, para tu justificación y para tu salvación, y para la justificación y salvación y el perdón de todo aquel que cree en él, es imprescindible para el nuevo nacimiento. Confiar y creer en la obra de redención de Jesús. Porque esa es la voluntad de Dios, que todo el mundo venga al conocimiento de él y nadie se pierda. Todo el que crea en Jesús como su Señor y Salvador no se pierda y tenga vida eterna. La acción del Espíritu Santo te habla a ti de una manera particular, de una manera personal y particular. Como he dicho, el Espíritu Santo está obrando para acercarte a Dios y poder tener este nuevo nacimiento. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedes nacer de nuevo si todavía no has vivido esta experiencia, si todavía no has tomado esta decisión y has dado este paso? Todavía
es tiempo de salvación. Hoy puede ser día de salvación para ti. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Ven tal como estás. Ven a Dios tal como estás, con la mochila que lleves. Ven a Dios tal como estás. Porque al que Dios viene, no le echa fuera. Ven al Señor. Déjate guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Está hablando a tu yo, a tu conciencia. Está revelándote quién es Dios, que te ama. ¿Quién eres tú, que eres un pecador, una pecadora? Que por muy buenas cosas que hagas, por muy buena persona que seas, tienes que nacer de nuevo. Has de nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. De manera que si tú quieres nacer de nuevo, si tú quieres tener salvación, ven ahora a Dios, ven ahora a Jesucristo. Y lo puedes hacer de una manera sencilla, reconociendo tus pecados. Confiesa tu pecado delante del Señor. Arrepiéntete de corazón. Pídele perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, perdóname. Yo pensaba que era una buena persona y mira por dónde, delante de ti, me acabo de descubrir que soy un pecador y una pecadora. A pesar de ser una buena persona, a pesar de hacer buenas cosas, pero no es suficiente. Necesito tu salvación, necesito tu gracia para poder ver el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios. Perdóname, Señor. Quiero recibir a Cristo en mi vida y quiero que me llenes de tu Espíritu Santo. O tal vez eres una persona que vienes con una mochila tremenda y que dices, ¿cómo puedo recibir yo el perdón de Dios? La gracia del Señor es inagotable y Dios te ama y quiere recuperarte, rescatarte y ofrecerte la oportunidad de nacer de nuevo. ¿Cuántas veces habrás pensado, ojalá pudiera nacer de nuevo? Ojalá pudiera volver a empezar. Esta es la oportunidad que Dios te da en Cristo. Ven ahora a Dios, ven ahora a Jesucristo. Pide perdón por tus pecados. Arrepiéntete de corazón y abre tu corazón para recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Recibe el amor de Dios y recibe el Espíritu Santo. El que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor Jesús. El nuevo nacimiento, nacer de nuevo, es abandonarte a esta fe, a este creer en la palabra de Dios y al obrar del Espíritu Santo. Y la experiencia del nuevo nacimiento es una experiencia poderosa, es una experiencia sobrenatural, transformadora, poderosa, que transforma tu vida, transforma la vida de todo aquel que pone su confianza en Cristo. La experiencia del Espíritu Santo es la que nos cambia de posición. La palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De manera que antes de estar en Cristo, actuabas de una manera, pensabas de una manera, hacías de una manera, pero después del nuevo nacimiento todo cambia, todo es diferente. Ahora tu vida está en Cristo y guardada en Cristo para Dios. Cuando experimentas el nuevo nacimiento, cuando recibes a Cristo en tu vida como tu Salvador y tu Señor, el Espíritu Santo es derramado en tu vida y va a morar contigo para siempre. El Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. El amor de Dios es derramado en tu vida, de manera que te capacita para amar con el amor con que Dios ama. Estos son los efectos del nuevo nacimiento. Tu manera de pensar cambia, tu manera de entender la vida. No solamente cambia y ves esta realidad en ti, sino que espiritualmente estás justificado y justificada delante de Dios. Has sido rescatado y rescatada para salvación. Y además la palabra de Dios dice que todo aquel que abre su corazón a Cristo, que nace de nuevo, hace de Cristo su Señor y Salvador y cree en Él, el Espíritu Santo es derramado en su vida y es sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Así que
Todo aquel que nace de nuevo, toda aquella persona que recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, es sellado con el Espíritu Santo. Los efectos del nuevo nacimiento son todos estos que te acabo de decir. Y el primero es la salvación. La salvación para siempre. La salvación eterna para siempre. Puedes tener la plena certeza de que si tú eres una de esas personas que ha nacido de nuevo, por la gracia de Dios en Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz, por haberle recibido en tu vida, Dios te ha salvado en Cristo para siempre. Y la salvación es para siempre. Y la salvación no se pierde. Nosotros podemos alejarnos un poquito más o menos del camino del Señor. Pero el Señor es fiel a su palabra, aunque nosotros no lo seamos. Lo que ocurre es que en este nuevo nacimiento ya lo que quieres es caminar en la voluntad del Señor y agradar al Señor por puro amor. Y el Espíritu Santo que ya vive en ti es ahí hacia donde te está guiando y te va a guiar. Cuando somos rebeldes y nos apartamos un poquito del Señor, el Espíritu Santo nos remueve por dentro para que volvamos otra vez al Señor con actitud de humildad y pidiéndole perdón. Os es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Os es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Puede ser una bellísima persona, puede ser una persona que haces obras de caridad, que das muchos donativos, que eres voluntario o voluntaria. De cualquier manera que seas, el Señor Jesús te dice, te es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Y para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Si eres una persona que estás destrozada, que reconoces que has hecho cosas que prácticamente piensas que son imperdonables, Dios te dice, ven a mí, porque el que a mí viene, no le eche fuera. Si tú no has recibido al Señor Jesús en tu vida como tu Señor y Salvador, si todavía no has nacido de nuevo y lo quieres hacer, yo te invito a que te unas conmigo en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, quiero recibirte en mi vida, Señor Jesús. He oído del nuevo nacimiento y yo no he tenido esta experiencia. Pero he oído lo que se ha predicado y me reconozco pecador, pecadora delante de ti. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haber vivido una vida de espaldas a ti, creyéndome que estaba haciendo bien con lo que hacía. Pero ahora tu palabra viene a mi vida, a mis oídos. Y te pido perdón por haber vivido la vida de esta manera. Creo que Jesucristo es tu Hijo, que murió en la cruz para perdonar mis pecados. Quiero recibir a Cristo en mi vida como mi Salvador y mi Señor. Y quiero, Señor, que derrames de tu amor en mi vida y que derrames de tu Espíritu Santo, que me guíe y me ayude a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga si has hecho esta oración. Que Dios te bendiga. Si quieres contactar con nosotros, lo puedes hacer entrando en nuestro blog www.ebenecerreus.com. Que Dios te bendiga.